Seguimos al aire en CX30, Radio Nacional 1130M. ¿En dónde estamos? Y estamos en este programa que se llama así, ¿en dónde estamos? Por Facebook, ahora mismo nos podés ver, por Facebook, en dónde estamos. Y también vamos a salir, pero esto va a ser después, va a ser subida esta nota y editada como corresponde, por nuestro canal YouTube, y también seguramente estará en el canal YouTube de la radio, seguramente. ¿Por qué? Porque está con nosotros el doctor Rubén Flores de Arquevicius, como yo les hacía mención hace un rato. Él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, pero además es catedrático, ¿no? Grado 3 en Derecho Público, es decir, el Derecho Administrativo, también en Derecho Constitucional, y especialista en Derecho Informático. Asesor letrado de la presidencia de Julio María Sanguinetti, también cumple funciones como asesor letrado de Cámara Baja y a su vez también del equipo de asesores letrados de Presidencia de la República. Y para mí es un honor que él esté en este programa cumpliendo con este ciclo que yo les decía, doctor, no me cabe duda que va a ser de colección. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo está Rubén? Un gusto de estar con usted, con la producción que siempre es tan atenciosa y nos permite estar presentes de una manera bien clara, y un fuerte y fraternal abrazo para esa audiencia que nos dedica su tiempo y nos escucha en forma continua. Es verdad, doctor. Y recibimos muchos mensajes por Facebook y también en nuestro celular, que estoy en el debe, tengo que ir pasando mensajes. Hay oyentes nuevos que se van acercando. Doctor, yo estaba planteando que en este ciclo estamos tratando el Estado de Derecho y la Ley de Urgente Consideración. Y es uno de los propósitos que este gobierno vino a cumplir y bueno, y está haciendo honor a ello respecto a que el Poder Legislativo, desde la bancada oficial, bueno, colaboró con el gobierno y aprueba esta ley de urgente consideración. Y dentro de esta ley de urgente consideración hay un tema que no es nada menor y que va a ser motivo bueno, seguramente de debate, de discusión, porque se instala desde la oposición el debate, y tiene que ver con la legítima defensa. La primera pregunta que debo hacerle, digamos que en voz de todos los que están escuchando, ¿qué es la legítima defensa en materia jurídica, doctor? Bueno, la legítima defensa es una causa de justificación. Causa de justificación. Permite actuar de determinada manera en virtud de que si no estaríamos cometiendo un ilícito. Eso es en definitiva la legítima defensa. Así, por ejemplo, también otra causa de justificación es el cumplimiento de la ley. Si yo cumplo la ley y por cumplir la ley puedo estar rozando alguna norma penal, se me justifica, claro, en virtud de que estoy cumpliendo precisamente la ley. Entonces, en definitiva, la legítima defensa es, dos puntos, por eso hago pausas, una causa de justificación de la conducta de la gente, del agente, de la persona. Sí, perfecto. Debemos interpretar, doctor, que en este caso, entonces, la legítima defensa no despenaliza, no quita el delito, sino que justifica la acción de la persona o del agente que actúa bajo determinadas circunstancias. Y, sí, hay causas de justificación, digamos, ¿no? Es decir, yo veo acá, bueno, según los apuntes que el doctor me dio, yo debo esto confesarlo porque estamos teniendo un buen feeling de trabajo con el profesor, y yo me siento el alumno, sinceramente, y organizó la nota de manera, para mí, ejemplar. Se formula luego, digamos, para llevar adelante esta nota, que hay causas de justificación, como bien está explicando, y claramente permite actuar esas causas de justificación de una forma o de otra, y podrían ser, si no, un delito, si no estuvieran esas causas de justificación. Y a su vez, la pregunta es, ¿cuáles son esas causas de justificación y a quiénes se aplican esas causas de justificación? Bueno, en primer lugar, yo le agradezco mucho que usted se sienta mi alumno, y yo me siento su alumno también. Porque siempre en la vida somos eternos aprendices, en definitiva. Siempre estamos aprendiendo uno del otro. Es así. Usted decía que yo organicé la nota, sino que en realidad en el intercambio observamos que era lo más relevante. Exacto. Para nuestra audiencia. Exactamente. Por eso hablaba del feeling de trabajo, ¿no? Y es muy bueno trabajar así, es buenísimo porque justamente después se ven los frutos de algo muy racionalizado, muy trabajado,
y ponderando, como usted decía, este relato de este tema a un gran público que es muy heterogéneo, y bueno, y tienen que recibir el mensaje. Y acá es muy claro el planteo. La legítima defensa es causa de justificación que permite entonces, de una manera o de otra, que no sea delito lo que sí es un delito en esa actitud, pero que está justificada. Y esa justificación, a su vez, bueno, ¿a quiénes se aplica? Es la pregunta, y cuáles son las justificaciones. Bueno, el artículo es muy claro, muy preciso y muy detallista. Muy detallista. Preciso y detallista. Deja muy poco margen de discrecionalidad, o sea, de una libertad a los jueces y a los que actúan, ¿sí? Cuando deben actuar. Claro. La discrecionalidad es una libertad Exacto. racional, digamos. No voy a entrar en discrecionalidad, porque usted lo decía muy bien. A mí me interesa, y a nuestro programa le interesa, que todos entendamos claramente de qué estamos hablando. Yo no estoy hablando desde la cátedra o para la cátedra, claro, sino que estoy hablando a un público heterogéneo. Claro. Bien, entonces, siendo claro, llano, preciso, escueto, directo, esta causa de justificación se aplica a los policías, especialmente a los policías, a los militares y a usted, doña María y don José, claro, que en determinadas circunstancias puede defenderse legítimamente. Se entenderá que usted se defendió legítimamente, subrayo esa frase. Se entenderá que usted actuó legítimamente si se dan determinadas circunstancias. Y aquí me importa, porque subrayé una frase, se entenderá que actuó legítimamente. ¿Por qué? Porque establece una presunción simple. Es decir, estamos hablando de la legítima defensa, dos puntos, presunta. Se presume la legítima defensa, pero se presume, salvo otros dos puntos, prueba en contrario. Perfecto. Entonces es una presunción relativa que puede ser sometida a la justicia. Claramente. Claro. Y yo veo acá, doctor, que también nos explica, dice, bueno, también se da, por ejemplo, la justificación que permite actuar de determinada manera, que se cumpla la ley, ahí estaría la hipótesis del policía, por ejemplo, o militares, también militares, o no se realiza un aborto, también plantea. Me interesa ese punto, o no se realiza un aborto. Claro, el tema allí, el tema del aborto, por ejemplo, hace relación a la objeción de conciencia. Exacto. Ahí. Refiere claramente a la objeción de conciencia. Perfecto. Los médicos pueden decir, no realizo un aborto legítimo en la situación actual de la legislación. Claro. Según las circunstancias que se dan, etcétera, que no viene al caso en este momento, el médico, tal vez obligado a realizarlo si se dan todas esas circunstancias, dice, yo no voy a realizar este aborto porque mi conciencia no lo permite. Exacto. La objeción de conciencia no solamente se aplica o se aplicó en sede de interrupción del embarazo, sino también, por ejemplo, se puede aplicar en los supuestos de guerra, ¿sí? Claro. Es decir, si usted, por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo, de determinadas guerras que hubo, me acuerdo de Muhammad Ali, Cassius Clay, que se había convertido al islamismo, sí. Y que había argumentado objeción de conciencia. Ello dio lugar a determinados hechos que no da el caso analizar si le hicieron lugar o no, es historia. Sí. Pero sí lo que importa, para no hablar en forma excesiva, sino concreta,
Lo que sí importa es que la objeción de conciencia no solamente se aplica en sede de interrupción del embarazo, sino también se puede aplicar también en otras hipótesis, como por ejemplo, en el caso de militares, por ejemplo, Claro, que no van a la guerra, o claro. no desean ir a la guerra porque su conciencia dice que no pueden matar al prójimo. Doctor, Lato sensu, se, sentido amplio. se cumple la máxima de San Agustín, ¿no? Cuando San Agustín nos explica, si yo tengo un conflicto entre mi tribunal de la conciencia y una ley, optaré por el tribunal de mi conciencia y me someteré a lo que la ley establezca. Eso de algún modo es el antecedente del principio de la objeción de conciencia, que es digamos, un principio, una máxima de la democracia, ¿no? De un régimen republicano, inclusive. Acá está claramente formulado. Quiero ir rápidamente a esto, doctor. El artículo 26 del Código Penal es sustituido por el artículo 1 de esta ley de urgente consideración y dice lo siguiente: se halla exento de responsabilidad, entonces, bajo la legítima defensa, se halla exento de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Y después me gustaría ir a las circunstancias. Pero, es decir, lo que contempla la ley es quitarle la responsabilidad cuando el hecho roza lo ilícito, directamente podría ser un hecho ilícito, pero tiene causas de justificación, cuando obra en defensa de su persona o de sus derechos o en defensa de otras personas y de los derechos de otro. ¿Cómo es eso? Es muy claro porque usted, por ejemplo, puede perfectamente, hay varias hipótesis, ¿no? Pero vamos a la hipótesis, por ejemplo, de una invasión en su domicilio. Usted se defiende a sí mismo, pero defiende a sus hijos. Claro. También, o a su familia. Digo, también podría darse perfectamente esta situación cuando usted, y estoy hablando de Doña María, de don José, el ciudadano común o el habitante. El habitante común, de a pie, como cualquier. El habitante de a pie, porque después voy a hacer otra distinción. Cuando el habitante de a pie, por ejemplo, ve que, es decir, voy a poner un ejemplo extremo, ve que a un anciano le están arrebatando la cartera, por ejemplo, a una anciana, e interviene para defenderla. Claro. Entonces, ese es un caso claro de un ciudadano de a pie, como decía usted. Pero además, es claro que en el supuesto de los policías y de los militares, se deben defender a sí mismos cuando, por ejemplo, intervienen para repeler un ilícito, pero evidentemente están defendiendo a otro. Claro, sin duda. Están cumpliendo esa función, que es defender al otro. Claro, es defendernos a nosotros. Y las causas son claras, ¿no? Porque la ley establece agresión ilegítima, sería una de las hipótesis, necesidad racional del medio empleado para defender a su propia persona, o sus derechos, o la de otros, y a su vez también plantea la falta de provocación. Digamos, hay tres causales muy claras, ¿no? Es decir, agresión ilegítima, cuando se recibe una agresión de parte de alguien, como usted decía recién, delincuente que quiere arrebatarle la cartera a esa anciana, o dos delincuentes que entran con ametralladora a copar un local comercial, por ejemplo, y ahí yo me imagino la hipótesis de pronto está en ese local comercial, persona X, ciudadano a pie, y tiene ciertas características para llevar adelante una defensa, quizás sabe artes marciales, yo que sé, o está armado, y porque es un policía que está en ese momento no está en funciones con su uniforme, y bueno, y realiza la defensa de ese local que es propiedad, son los derechos de propiedad de esa persona y de las otras personas que están en ese local. ¿Es correcta la interpretación que estoy haciendo, doctor? Es correcta sin lugar a dudas. Y acá es correcta la interpretación sin lugar a dudas. Y acá debemos detenernos en estos tres elementos. Es decir, la agresión que se repele debe ser ilegítima. Claro. Por otra parte, siempre se necesita una racionalidad del medio empleado para repelerla. Siempre. Debe ser ilegítima y además yo debo actuar con un medio racional para repelerlo. Muy importante. El ejemplo, claro. Y voy a exagerar, ¿no? Para ser claro, para ser preciso, sí, y para que se me entienda claramente, si se me ataca con un cuchillo,
yo no puedo salir con una bazuca a defender. Claro. Porque el medio no es racional. Yo no respondo con un medio racional. Claro. Es decir, debe ser algo proporcional. Viene un sujeto, me amenaza con un cuchillo y yo salgo con un tanque. Estoy totalmente en zonas de... puedo decir que he sido un tanto ancho Sí. para que se observe claramente. O sea, uno tiene que... Yo estoy tratando de que el oyente Sí. vea la Está situación. perfecto. Sí, Un sujeto, que el oyente vea la situación como la estoy viendo yo ahora en este momento. Sí, eso, Viene un sujeto, ese viene un punto, sujeto, claro. perdón, viene un sujeto, me ataca con un cuchillo Mm. y yo salgo con una bazuca y le pego Sí, un bazucazo en el medio del pecho. claro. Esa reacción no utilizo un medio racional. Exacto. Por otra parte, yo no utilizo un medio racional en eso. Y he sido bien gráfico para que usted, la audiencia y yo lo vea. Yo miro hacia adelante y digo, ¿cómo reacciono? Es evidente que en estas circunstancias, además, uno puede tener mayor o menor pasión en el sentido amplio de la palabra. Es decir, usted está siendo atacado. Claro. Es decir, yo estoy hablando en frío en este momento. Claro. Usted es diferente la forma de reacción de uno y de otro, pero de cualquier manera debe ser apreciado precisamente en forma racional por el juez. Sí, sin duda. Porque el sujeto se está defendiendo. Sí. Este punto es muy importante, porque es necesidad racional, como usted nos está explicando. Es decir, tiene que haber una proporcionalidad en cuanto a repeler esa agresión ilegítima o ilícita. No puede ser desproporcionado. Y bueno, acá sí que hay un campo de conjetura que es enorme porque es la realidad misma. Yo lo traduciría de esta manera. Está la legítima defensa que según este principio se da por esa ponderación racional del medio a emplear y tiene que ver a su vez también con algo muy importante que es la valentía y no la actitud temeraria, que es muy distinta, ¿no? Es esa persona que ya abusa de la situación. Podría pasar también que la persona esté sometida, el agresor, y una vez sometida le dispara 5 balazos en el pecho, por ejemplo, se me ocurre. Es decir, ahí hay muchas hipótesis. Bueno, el derecho tiene estas cosas, ¿no? La casuística en la vida en general, en todos los ámbitos de la vida, en el derecho, en la ingeniería, en la peluquería, en donde sea, siempre tiene es infinita. Es lo fascinante, además, es lo fascinante. Porque, es infinita. Ahora, usted debe reaccionar de la forma más racional posible, teniendo en cuenta que está en una situación de ataque. Usted no provoca, como vemos ahora, porque además el otro elemento, vamos a ir ahí. El otro elemento es que usted no provoca la situación. Exacto. Es decir, el tema de la provocación es muy claro. Es decir, si yo también, vamos a otro ejemplo, si yo voy a la casa de un vecino y comienzo una discusión y voy subiendo el tono y provoco al vecino, bueno, habrá que ver el caso concreto para observar si realmente lo provoqué, después cómo reaccioné, cómo reaccionó él. Eso está todo en manos, va a estar todo en manos del juez competente que intervenga en el caso, por supuesto, que tendrá que aplicar criterios de razonabilidad, pero que se encuentra bastante tasado. Tasado significa que se encuentra muy regulado el tema. Muy regulado, sí. Yo le iba a decir eso. Está muy claramente regulado. Repasemos. Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir el daño y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Este es el tercer requisito que tiene muy claramente establecida esta ley y que, bueno, va a orientar de modo explícito al juez o al fiscal que tome un caso de esta característica. Luego, doctor, usted acá nos explica que se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel
que defiende la entrada, por ejemplo, de una casa habitada o de sus dependencias, es decir, acá ya estamos viendo las hipótesis, se considerarán dependencias de la casa en las zonas urbanas, los balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes, cocheras o similares, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Y además se considerarán dependencias de la casa en zonas suburbanas o rurales, los galpones, instalaciones o similares que tomen parte del establecimiento siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Acá también hay un criterio de racionalidad y proporcionalidad respecto a definir el área de protección de los bienes, por ejemplo. Es muy claro. Es muy claro. También allí en este tema usted ve que el legislador lo que hace es presumir. Claro. Presumir, pero que permite prueba en contrario. Claro. Presume, pero permite prueba en contrario. Por eso, lo que usted comenzó a leer, dice, se entenderá que concurren estas circunstancias. Pero no dice, se entiende. Se entenderá. Y aquí es importante porque hace referencia a lo que yo le decía respecto de nosotros, los ciudadanos comunes. Claro. Si usted está defendiendo su casa habitación, de noche, de día, a cualquier hora, pero imagínese de noche, sí, defendiendo su casa o sus dependencias, y allí enumera lo que se entiende por dependencia, ¿sí? Los balcones, etcétera, pero agrega algo muy importante. Agrega proximidad razonable. Otro concepto a tener en cuenta. Y usted lo decía, es decir, otra vez establece el principio de razonabilidad. Proximidad razonable, que será de conformidad a la casa del caso. Claro. Hay que ver cómo está constituida la casa, y en las zonas suburbanas y rurales, también la proximidad a la vivienda de los establecimientos, galpones, etcétera, donde usted puede tener el trigo guardado, o la cosecha que fuere, o la maquinaria, o los animales del caso. Claro. Pero sin, reitero, proximidad razonable. Y vuelvo al ejemplo. Es un ejemplo bien claro. Si usted se encuentra en su casa y observa que hay 1, 2, 3 sujetos que parece que van a ingresar a su casa con no muy santas intenciones, en su azotea, se entenderá, se presume, pero admite prueba en contrario, que usted, si actúa de determinada manera, está actuando bajo legítima defensa. Perfecto. Y que está eso establecido en la ley. Es decir, están las causas claramente establecidas. Claramente y bastante tasado. Sí. Dentro de lo que puede, permítame, está bastante tasado, bastante determinado, bastante concretizado, porque menciona claramente determinadas circunstancias, habla de los balcones, etcétera, de los galpones, en un caso de los balcones, etcétera, terrazas, sí, su techo, después habla de los galpones, y siempre dice razonable proximidad y que se entenderá. Es una presunción. Sí, sí, sin duda. Es una presunción y muy razonable tiene que ser la actitud. Luego hay otro aspecto muy importante, doctor, que es el funcionario del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa. Traducido en criollo, el policía o el militar, que en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones, vale decir como policía o como militar, repele una agresión física o armada contra él o contra un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa, también en forma racional, proporcional y progresiva, establece la ley. Vuelve a aplicar los mismos conceptos. Es decir, acá hay un leitmotiv legal, ¿no?, que es la razonabilidad y la proporcionalidad, inclusive progresiva, de los medios a emplear para la legítima defensa. Es muy claro, aquí estamos hablando de funcionarios
están cumpliendo su tarea, que dice claramente la norma, en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones, está cumpliendo sus funciones, Claro. digo, está en ocasión de cumplir sus funciones, repele una agresión, lo atacan, Sí. repele una agresión física, lo atacan a golpes de puño Mm. o armada contra él o contra un tercero, porque está cumpliendo su deber. Claro. Y esto es importante porque nuevamente utiliza el término racional, proporcional, acuérdese, Sí. el cuchillo y la bazuca, Claro. racional, proporcional y además, como corresponde, está bien, es correcto, progresiva. Ujú. Usted primero lo tiene que tratar de disuadir. Claro. En criollo, estimado, usted me está agrediendo y el sujeto sigue en su actitud, bueno, ya va al otro paso. Tiene Claro. que avanzar porque si no puede ser, Sí, corre puede peligro ser, su vida. Claro. claro, puede correr peligro su vida, etcétera. Claro. Y además lo dice claramente luego, lo dice en forma expresa claramente, lo dice expresamente luego, Ujú. en forma racional, proporcional, progresiva, en cuanto eso sea posible, lógico. Claro. En cuanto eso sea posible y se hayan agotado previamente los medios Disuasivo. disuasivos. Ujú. Disuasivos. Sí, sí. Sin perjuicio de la prueba en contrario. Y la ley acá es muy inteligente porque dice en cuanto eso sea posible también, como usted remarcó, porque pueden haber circunstancias en las que ya no es posible ir por el mecanismo de la disuasión porque ya comenzó una balacera, por ejemplo, dentro de su establecimiento. Pero ahí también Es se muy tiene que claro. aplicar la razonabilidad y la proporcionalidad digamos, la defensa, ¿no? De esa defensa también. La ley siempre es muy clara en ese aspecto, siempre es muy clara. Y luego dice, bueno, una vez que esto ocurra y que se hayan agotado previamente los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario, incluso dice la ley, y acá admite la prueba en contrario. Por eso es legítima defensa presunta. Nos explica usted, doctor. Para Claramente. explicarle a la audiencia que lo tenga más claro. Claro, es decir, acá en el derecho se aplican, y le voy a hablar general, pero muy rápido, ¿Mm? muy sucinto, muy breve. Sí, En el derecho, en muchas oportunidades, deben aplicarse presunciones. Es decir, se presume que se actuó de tal manera. Entonces, ante una presunción blanca o negra, se debe optar. claro. Entonces, el régimen lo que hace es determinar que en las circunstancias que venimos desarrollando, se presume legítima la defensa. Se presume legítima la defensa en esas circunstancias. Exacto. Utilización de medios racionales, no provocar la agresión, Ujú. agotar la disuasión, etcétera, todo lo que recién acabamos de decir. Ujú. Pero siempre se admite la prueba en contrario, porque Claro. la presunción es simple, es Ujú. una presunción relativa Relativa, de que claro. usted actuó conforme al derecho, actuó Claro. conforme a este artículo primero de la ley 19.889, conocida como LUC, Ujú. que sustituyó el artículo 26 del Código Penal. Se admite prueba en contrario. Si el policía, por ejemplo, actuó en forma indebida, ¿sí? Sí. Indebida porque no fue lo suficientemente No se disuasivo. ajustó, digamos, a las causales de proporcionalidad, razonabilidad, no fue progresivo en disuadir, Exacto. En ese caso no habrá legítima defensa. claro. Pero a su vez se agota la vía judicial. Esto abre la instancia judicial para probar si efectivamente se cumplen las causales de la legítima defensa y eso la hace relativa, porque Claro. admite prueba en contrario, precisamente. Acá hay un aspecto importante, doctor, también a destacar, que es, también está la vía judicial, ojo. Ojo que todo esto se tiene que dirimir ante una sede judicial, con las autoridades del Poder Judicial que correspondan, para ver si admite prueba en contrario la esgrimida legítima defensa.
¿Es correcto? Así tal cual. Ujú. Pero además este tipo de hechos siempre da lugar, casi siempre dan lugar, o siempre dan lugar, o deberían dar lugar, por ejemplo, a la realización de investigaciones administrativas según la gravedad del caso. Claro. Una cosa es que un policía, por ejemplo, un policía o usted, bueno, estamos en investigación administrativa o estamos hablando de funcionarios. Ujú. Cuando estamos hablando de personas privadas, de personas a pie, como decía usted, es una cosa Sí, diferente. exacto. Pero si son funcionarios públicos, se abre, según la gravedad, una investigación administrativa. Primero, es decir, no primero, se investiga concomitantemente en forma administrativa Claro. y a su vez se va a investigar claramente en sede jurisdiccional o judicial ante el juez competente para ver si se dieron todos los supuestos que, Que la ley establece. Claro. determinan la legítima defensa. Doctor, la del estribo, después de toda esta explicación que usted nos dio, muy clara de lo que la ley contiene y este artículo primero que deroga el artículo 26 del Código Penal, agregándole estos conceptos, la gran pregunta que está en el aire, que bueno, está ahí porque de algún modo se instaló desde la oposición, es si esta ley provocaría o podría propiciar el gatillo fácil, que es un tema que esgrimen los integrantes de la oposición dentro de su bancada parlamentaria, porque no olvidemos que esto es la LUC, ¿no? Estamos hablando del artículo de la Ley de Urgente Consideración, que a su vez la oposición, esto lo estoy diciendo yo a título periodístico, la oposición esgrime como argumento para ir al referéndum, de recolectar firmas, porque este es uno de los artículos que se quieren derogar. Por eso la pregunta, doctores, ¿y cuál es la justificación? ¿Cuál es, digamos, el argumento por el cual ellos plantean derogarlo? Porque dicen que podría propiciar el gatillo fácil. ¿Es así? ¿Habría posibilidad? Yo creo que no. Uh-huh. Yo creo que no bajo ningún concepto. Es claro que los policías, por ejemplo, y los militares cumplen una función de defensa de la población. En muchos casos, en el 99.9% de los casos, inclusive, es personal que lo hace motivado en su propia formación, en su forma de ser. Claro. Y evidentemente, un policía sabe perfectamente que si gatilla fácil, ¿sí? Va a ir a prisión. Seguro. Es muy claro, digo, pero lo sabe desde comienzo. Sí, sí, la ley es clara. Lo clara. sabe desde el entrenamiento. Sí, 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 sí. Es decir, si gatilla fácil, va a ir a prisión. Pero además, la norma es tan clara y tan taxativa, tan determinante. Sí, es casi taxativa. Sí. Sí. Es decir, quiero explicar lo de taxativa, es decir, cuando dije taxativa, es tan clara en el sentido de que establece determinados elementos que deben darse. Exacto. Hay determinados elementos que deben darse. Exactamente. ¿Sí? No debe haber provocación, la agresión debe ser ilegítima, el medio empleado debe ser proporcional o racional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muy clara. Muy claro. ¿Sí? Entonces, no, bajo ningún concepto puede dar lugar a el establecimiento de un gatillo fácil como institución, como concepto, bajo ningún concepto. Siempre podrá haber, como hay en todas las cosas de la vida, algún sujeto que no actúe de acuerdo. Ah, bueno, sí, eso en la vida está todos los días, ¿no? Eso es la vida y es en todo. En todos los órdenes. Pero esa persona que incumpla esta norma, la va a incumplir, exista esta norma o no exista esta norma. Claro. Porque está en su naturaleza gatillar fácil. Claro. No lo autoriza a gatillar fácil. Sí, sí. No autoriza a nadie a gatillar fácil. Sí, sí, y yendo a otro ejemplo, es como una ley de violencia doméstica, igual está el golpeador que igual golpea. Eso es lo que quiero decir. Claro, eso la vida lo tiene. Ya lo tiene la vida. Eso, claro, eso es muy claro lo que digo. Sí, sí. Es decir, hay una legislación respecto a ello, ¿sí? Se establece, bueno, vamos a hablar
otro concepto todavía más claro. Es decir, la norma prohíbe el homicidio. Claro. El homicidio está prohibido, pero hay gente que comete Y homicidio. forma parte de la historia de la humanidad. Y sí, toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Digo, claro. Evidentemente siempre podrá haber sujetos que, por más que usted endurezca las penas o no endurezca las penas o la gama, establezca la cadena perpetua, no la establezca, siempre va a haber algún sujeto que pueda cometer ese homicidio. Bueno, ¿se le aplicará la cadena perpetua o no se le aplicará la cadena perpetua? Tema que ya fue resuelto en algún momento. Pero lo que yo quiero decir en definitiva, para concluir, es que el instituto no, la legítima defensa, esta norma no establece ni puede dar lugar a un gatillo fácil, y no lo hace en forma general ni particular. Perfecto. Punto. Perfecto. Se terminó. No hay gatillo fácil. Desde el punto de vista, entonces, rematando, digamos, el sentido de esta nota, desde el punto de vista estrictamente técnico, jurídico, el argumento que plantea el gatillo fácil, leyendo a esta ley, es insubstancial. Es insubstancial respecto a la claridad con la cual la ley se manifiesta en el concepto de legítima defensa. Claramente establece casi taxativamente, digamos, las causales de la legítima defensa, y a su vez admite la prueba en contrario. Hay mucha cosa, hay mucha trama. Es una norma garantista. Sí. Es decir, usted tiene, por ejemplo, el otro día hablábamos respecto al derecho de huelga. Sí. En el derecho de huelga, nosotros decíamos, yo le decía a usted, hay varios derechos en juego. Está el derecho del huelguista, legítimo. Exacto. Está el derecho del no huelguista, legítimo. Está el derecho del gerente o del empresario, legítimo. Todos son legítimos. Claro. Entonces, allí el derecho lo que hace es optar, dar prevalencia o no. No en el caso del derecho de huelga. El derecho de huelga lo que hace es establecer una huelga pacífica, equilibrios una huelga entre pacífica y razonable. Exacto. Pero aquí, entre la posibilidad de ofrecer una garantía mayor a quien cumple su función debidamente, el derecho se la concede regulándola específica y concretamente. Y hace honor, muy detallistamente. Sí. Y hace honor, doctor, al artículo 7º de la Constitución de la República, cuando establece como los bienes, los derechos fundamentales, que son los bienes más preciados de nuestra sociedad, la vida, en primer lugar, el honor, también está la propiedad. Y esta ley está velando por eso. Es decir, es una ley que legisla con inteligencia, ponderando circunstancias para proteger la vida, el honor de las personas o la dignidad de las personas y su propiedad, que son sus derechos. Doctor, yo le agradezco muchísimo la nota del día de hoy. Para mí ha sido muy aleccionadora y es un momento clave del país en el cual estas cosas hay que explicarlas con esta jerarquía académica, con esta capacidad que usted nos brinda para poder interpretar un instrumento legal de esta característica, que hoy está en la arena política en tela de juicio y que a veces se van soliviantando voluntades sin darles a entender con claridad de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de urgente consideración y por qué este gobierno vino a emprender esta tarea política legislando sobre estas materias que a su vez una oposición plantea descalificar y, por supuesto, llegar al extremo de derogar. Yo le agradezco sinceramente, doctor, esta columna. Y bueno, lo invito para la próxima, para seguir con lo que yo creo que son capítulos de colección, ir interpretando estos artículos que son motivo de un presunto referéndum, digámoslo así, tomando en cuenta, o haciéndole honor a la nota del día de hoy, la presunta legítima defensa. Sí, hay que ver si los que propician el referéndum, que es un instrumento legal también, sí, hay que ver si llegan al número. Sí, claro, ese claro. es el tema. Sí, hay que ver si llegan al número. Y están dentro del legal, por supuesto, ¿no? Sí, es legal. Nadie claro. Al contrario, es decir, en determinado momento las personas, los partidos políticos que hoy son gobierno, tuvieron esa herramienta para propiciarla, y hoy que otros son oposición, tienen también esa herramienta. Claro. Existe desde el 67. Digo,
por lo menos desde el 67. Yo le agradezco a usted la oportunidad que me brinda para poder conversar con la audiencia. Le agradezco sus conceptos y coordinaremos el próximo tema que hará referencia a estas circunstancias fundamentales para la institucionalidad de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos con usted antes, por supuesto, pero acá en radio el próximo jueves.